y como todos los miércoles la tenemos a Josefina Petter. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buen día, Manu. Bueno, ¿qué pasa en el mundo? Todas las noticias obviamente conducen a el COVID-19, a la pandemia, es de lo único que se habla en todos lados, ¿no? Sí, la verdad que sí. Hoy les traigo dos noticias que, si bien son no son de COVID-19, pero son bastante hegemónicas, sobre todo por los países que son Brasil y Estados Unidos. Las traje un poco desmenuzadas a las noticias para contarles algunos datos que por ahí, cuando nos dan la noticia, no nos presentan estos datos. La primera, bueno, es sobre Brasil y está relacionada con la cultura de este país. Estos días fue noticia la secretaria de Cultura de Brasil porque reivindicó la dictadura militar de este país, minimizó las torturas y se negó a hacerle un reconocimiento a los artistas que habían fallecido, bueno, últimamente por el COVID-19 en este país. Bueno, estas declaraciones se dan en el marco de, como todos sabemos, la política nacional que de manera sostenida se maneja con este discurso. Esta secretaria de Cultura de Brasil se llama Regina Duarte, es una actriz muy taquillera de telenovelas y también de teatro. Es quien reemplaza en el cargo de secretaria de Cultura desde fines de enero a Roberto Alvim, que no sé si se acuerdan de la noticia, pero es un señor que había sido destituido de su cargo después de imitar en un discurso al jefe de la propaganda nazi, Joseph Goebbels, en un video institucional. Bien fuerte. Sí, bien fuerte, pero quien la reemplaza ahora es esta señora que hace estas declaraciones. Estaba en una entrevista para la CNN, Regina Duarte, y bueno, en esta entrevista es donde minimiza los crímenes cometidos durante la dictadura militar por el Estado, que en Brasil recordemos que fueron 21 años, desde 1964 hasta 1985 duró la dictadura. Más de 21 años. Bueno, y entre las cosas que dijo en esta entrevista a la CNN, dijo que en el mundo siempre había habido torturas, que no había necesidad de mirar atrás, no tenía sentido seguir con lo mismo, y incluso tarareó una canción del Mundial de ese año, de 1970, en plena dictadura, que bueno, obviamente cayó muy mal a toda la comunidad brasilera. Cuando la cuestionan por esto que estaba diciendo de los crímenes de la dictadura, que recordemos que este periodo de la dictadura ha sido reivindicado por Bolsonaro un montón de veces. Bueno, cuando la cuestionan sobre esto, empieza a hablar sobre Hitler y sobre Stalin, como para darle un marco teórico a su teoría de que, bueno, en el mundo muere muchísima gente, que no había por qué ponerse a pensar en eso y tampoco centrarse en lo que había sucedido en Brasil específicamente. Termina la entrevista, ella muy enojada porque dice que tenía muchísimas cosas para hablar y que la CNN solo quería desenterrar muertos. Y bueno, dice eso y termina la entrevista. Pero bueno, después de esto salen muchísimos artistas, firman una solicitada, obviamente repudiando los dichos de la Secretaria de Cultura, entre los más conocidos, bueno, Caetano Veloso, Chico Buarque, entre otros directores cinematográficos, escritores, bueno, muchísimos artistas. Pero para contextualizar un poco los dichos de esta señora, que no es una persona que dijo esto al azar, sino que es parte de una política nacional en Brasil, hay que recordar que Bolsonaro sometió a la cultura brasileña a una sangría bastante deliberada porque, primero, y esto quizás suene muy conocido acá en Argentina, le bajó el rango ministerial, la pasó a secretaría, que primero dependía un poco de la cartera de ciudadanía, que es algo que él inventa cuando llega al gobierno, y después medio que la unió con la de turismo, como sucedió acá en Argentina también, que el Ministerio de Cultura pasó a ser una secretaría, ¿no? Y algún otro ministerio más también. Y unos cuantos más, sí. Que bueno, por suerte ya dejamos atrás esos retrocesos, por ahora al menos. Bueno, además de bajarle el rango ministerial a secretaría, hace 17 meses que mantiene bloqueados los fondos de la industria audiovisual, y en la Agencia Nacional de Cine designó en uno de los 4 cargos de su conducción al pastor y fundador de la Iglesia Continental del Amor de Jesús. Sabemos que Bolsonaro está rodeado de estos pastores evangélicos y que ocupan efectivamente los cargos de poder. Sí, ahí como se supo que apoyaban la campaña en algún momento, bueno, ahora hay como una devolución de favores, ¿no? Sí, claro, obvio.
Y este pastor evangélico en la campaña de 2018 fue el que le organizaba estas caravanas proselitistas a lo largo de todo el país a Bolsonaro, así que sí, había que devolver unos favores ahí. En noviembre del año pasado fue levantada una obra de teatro infantil que se llamaba Abrazo, que tenía como, el argumento era algo así como una dictadura ficticia que prohibía los abrazos. Era una obra infantil. Me acuerdo el bolonqui que se había armado. Sí, bueno, porque sucedió hace bastante poco, fue en noviembre. Los actores estaban como vestidos de payaso, ya para empezar creo que era la segunda función, ya habían hecho una, y en ese momento entraron representantes del gobierno y suspendieron la función, porque bueno, el argumento es que habían violado el contrato de hablar de política en un debut teatral y parte de la financiación era plata del Estado, ¿no? Algunas ayudas que da el Estado a la cultura, pero bueno, claramente con algunos requisitos como no hablar de política. Así que bueno, obviamente el director de la obra dijo que era claramente un acto de censura y así lo era. Bueno, después, el que avisa no traiciona, dicen, y Bolsonaro ya había anticipado el 5 de octubre pasado que había proyectos que no iban a recibir fondos públicos y lo que había dicho él era que eso no era censura, sino que era preservar los valores cristianos, tratar a los jóvenes con respeto y reconocer a la familia, a la institución de la familia, ¿no? Y bueno, en muchísimos casos no llegó más lejos con la censura porque, bueno, algunos expedientes judiciales, los fiscales federales rechazaron las pretensiones de Bolsonaro y de sus ministros. Pero la cuestión es que por distintos métodos coercitivos, el régimen de Bolsonaro se las ha ingeniado para frenar todo lo que le vuela, obviamente, a él, a transgresión de su como visión clerical y militarista, sobre todo. Hay un documental que trata sobre la vida de una mujer negra transgénero, que bueno, obviamente que se sale totalmente de la cosmovisión clerical y militarista de Bolsonaro, que había ganado un premio el año pasado de $50.000 en un festival que estaba patrocinado por Petrobras, y finalmente la empresa no le pagó este dinero porque dijo que había sido por cuestión del cambio de gobierno. Y otra que quizás se acuerden también es una censura al cómic de Marvel, que fue en septiembre del año pasado, que había dos superhéroes que se besaban, dos superhéroes hombres que se besaban, y otro pastor aliado de Bolsonaro, que es el que gobierna la ciudad de Río de Janeiro, Marcelo Crivella, se presentó ante la justicia para que quitaran el cómic de todas las librerías de Río de Janeiro. Sí, uno por ahí no se entera de todas las noticias, ¿no? Algunas ni aparecen, pero empezás a sumar todas. Bueno, lo de Bolsonaro, sí, y todo el conglomerado es terrible. Claro, estos días veíamos la noticia de esta señora y las declaraciones que dijo, y por ahí no nos cuentan o no nos hacen un repaso de todo lo que pasó, y la realidad es que tiene que ver con la política nacional de Bolsonaro, ¿no? No es que son dichos al azar de esta persona. Sí, o algún hecho aislado de algún alguno que forma parte del gobierno, digamos, esto viene desde que arrancó y ya se anticipaba previamente que esto tal vez podía suceder con Bolsonaro a la cabeza. Sí, totalmente. Bueno, el caso del cómic de Marvel llegó a la Corte Suprema y por suerte lo desestimó. Pero bueno, incluso habrá muchos casos que yo no estoy nombrando acá. Sí. Bueno, todo esto en Brasil. Que para cerrar la noticia de Brasil, que no tiene nada que ver con la noticia estrictamente, pero que en las últimas horas Bolsonaro rogó que se escuche a los empresarios para flexibilizar la cuarentena, diciendo que la libertad era más importante que la vida. Y que, bueno, que había que salir a la calle a trabajar. Una y otra vez desafía absolutamente todo. Bolsonaro, sí, su familia. Ya tiene más de 12.000 fallecidos por COVID está en Brasil. Y contagiados, no sé cuánto es el número, pero son muchísimos también. Sí, vi imágenes de un descontrol total. Vi el otro día un cachito, hay un informe de Río de Janeiro. Bueno, está desbordado. Bueno, claro, Río de Janeiro es el que está gobernado por este pastor aliado a Bolsonaro. Bueno, la segunda noticia tiene que ver con Estados Unidos, que también es una noticia que salió en todos lados, que no es la de las fiestas COVID para contagiarse y desarrollar anticuerpos y volverse inmunes a la enfermedad, que eso también me pareció muy loco. Pero, bueno, la noticia tiene que ver con Elon Musk, que quizá lo hayan visto, es el cofundador de Tesla,
y en estos días desafió a las autoridades de California diciendo que iba a reabrir su planta, levanten o no levanten las restricciones de ese estado. Tuiteó que él iba a estar ahí al lado de sus trabajadores y que si alguien tenía que ir preso, que lo llevaran a él, medio que se hizo el héroe por Twitter. Y amenazó con cambiar la planta de Tesla de lugar. Es la única que tiene de vehículos eléctricos en Estados Unidos, Tesla, pero bueno, tiene por todo el mundo. También minimizó la gravedad del COVID y creo que se refirió exactamente como tontas a las preocupaciones por el coronavirus. Y le inició un juicio al condado de Alameda, que está en California, y es donde se encuentra la industria, la planta esta de Tesla. Y igualmente no esperó el fallo, sino que anunció en Twitter que iba a reabrir la planta. Esta es la noticia que salió en todos lados. Sí, y recordamos, Tesla, uno de los grandes millonarios del mundo, ¿no? Bueno, sí, ahí va la segunda parte. Porque claro, uno ve esto y dice, gente que tiene parada una planta de producción tan grande, alguna pérdida debe tener o no debe estar ganando, es lo que uno piensa. Pero la realidad es que lejos está porque, sí, como vos decís, este señor Elon Musk, el cofundador de Tesla, es uno de los, ni siquiera multimillonarios, los llaman 1000 millonarios porque ascienden, no tienen 200 millones sus fortunas, ascienden a más de 1.000 millones de dólares. Claro. Billones, incluso no sé cuántos ceros habría que poner ahí. Este señor es el cofundador de Tesla y también de PayPal, que es eso que se usa para pagar en Internet. Exacto, los pagos internacionales a través de PayPal. Claro. En este periodo que abarca la pandemia, que son los últimos 2 meses más o menos, tuvo un incremento de su riqueza en 5.000 millones de dólares. En un momento en el que el mundo está prendido fuego, este señor incrementó su riqueza 5.000 millones de dólares. No es que no ganó ni que perdió, sino que incrementó toda esa cantidad. Y está, dentro de un grupo de 600 multimillonarios, que son personas que, como decía antes, sus fortunas superan los 1.000 millones de dólares, y que esta crisis económica que se desató por las restricciones para evitar la pandemia, lejos de perjudicar su riqueza, las está potenciando muchísimo. En esta lista está Elon Musk, que es el segundo de la lista. Uh-huh. El primero es el cofundador de Amazon, Jeff Bezos, que también entre el 1 de enero y el 10 de abril, que abarca también el periodo de pandemia, incrementó su fortuna a 25.000 millones de dólares. Una locura. O sea que todos estos millonarios, digamos, son los que están incitando todo el tiempo a que la economía sea lo más importante, que se reabra, ¿no? Sí, poniendo en riesgo la vida de sus trabajadores, y muchos de ellos, Amazon ha despedido gente, ha pagado salarios al 50%, y tantos otros piden ayudas del Estado para solventar los salarios cuando han incrementado su riqueza en estos niveles, que no es poco, son 25.000 millones de dólares, es muchísimo. Pero ahí también sucede en Estados Unidos que el Estado tal vez acompañe las ideas de esta gente también, ¿no? Sí, también, por supuesto. Más allá que un estado en particular esté de cuarentena, digamos, ¿no? Dentro de Estados Unidos, sabemos un poco para dónde va el pensamiento de Donald Trump, bajó un poco, pero es como luchar contra la nada misma, ¿no? Sí, totalmente, sí, apuesta todo el tiempo a que se reabra la economía. Que está muy abierta porque claramente hay personas que siguen ganando un montón. Después, entre otros de estos 1.000 millonarios, está Eric Schwan, que por ahí de nombre no es muy conocido, pero es el de la aplicación Zoom, que estos días acá en Argentina al menos se hizo un poco más popular. Que seguramente también ha hecho unos pesitos por estos hizo como en este periodo, ¿no? Porque ni siquiera es en lo que va del año, ¿no? En los últimos 2 meses incrementó su fortuna a 2.580 millones de dólares. Uh-huh. Y después hay otro de Mediacom, también, todos por arriba de los 1.000 millones en estos últimos 2 meses. Y aún así, obvio, priorizan reabrir sus actividades como Tesla y poner en riesgo un montón de gente. Y además de todo esto, no solo que ganan un montón, sino que
han desatado toda una guerra contra el pago de impuestos porque evaden millones de dólares. Están financiando toda una industria de defensa de la riqueza con profesionales como abogados de impuestos, contadores, administradores de patrimonio que les ayudan a ocultar sus riquezas en paraísos fiscales y fideicomisos y no pagar impuestos, lo que es bastante canalla, ¿no? Porque son impuestos que ayudan al tejido social de las sociedades que los hacen ricos, justamente. Claro. Y no está mal, uno analiza, no está mal que esta gente gane el dinero que le corresponde, ¿no? Pero son los primeros en no pagarles el sueldo completo después de un mes cerrado a sus empleados, ¿no? Ahí está el problema. Uno ve esfuerzos de pequeñas pymes que igual siguen pagando, y después ves a estos señores que no les importa nada, que no quieren pagar ni siquiera los impuestos, y da un poquito de bronca. Porque sí, no está mal que tengan sus fortunas y que generen tanto trabajo, está buenísimo, pero estas cosas sí dan un poquito de bronca. Así que eso es lo que sucede un poco cuando por ahí en muchos discursos de políticos más de izquierda se escucha esto de que el 1% más rico del mundo concentra las riquezas del 99% restante, y es real, viendo estas cifras, es real la diferencia. Y lo triste es que no quieran pagar impuestos, que evadan. Sí, cuando uno escarba un poco y chequea quiénes son los ricos más importantes del mundo y cómo a través de una empresa se ramifican otras, son los que tienen el poder prácticamente son unos pocos, del mundo. Sí, alcanza, no sé, del 1 al 50, ahí andará, son los que manejan la mayoría de las empresas del mundo. Sí, totalmente. Y un poquito para cerrar, acá en Argentina estos días también se generó un poco de polémica con el impuesto a las riquezas que desde algunos sectores del gobierno o sectores políticos querían impulsar. Impuesto que aquí en Argentina sería por única vez, una contribución por única vez. Sí, cuando en el mundo sucede normalmente en todo el año, acá sería una vez. La hemos perdido, a ver. ¿Hola? Ahí está, llamada recuperada. Llamada recuperada, me dice. Ahí está, sí, no sé qué pasó. Creo que toqué algo yo. Bueno. Sí, cuando en otras partes del mundo es un impuesto fijo, acá sería una contribución por única vez. Y estamos hablando de qué cantidad de personas. Acá en Argentina somos más de 40 millones de habitantes y afectaría a 10.000 personas, muy poquito. Y para tener una idea, Paolo Roca, que es el de Techín, que es el más rico de Argentina, tiene un patrimonio de 9.700 millones de dólares. Y la contribución que se le pide es del 0,3%. 0,3%, claro. Es muy poquito y es por única vez. Y son riquezas, extraordinarias, 9.700 millones de dólares. Y recordemos que Paolo Roca, de Techín, fue quien, al principio de la pandemia, apretaba al gobierno, quería despedir un montón de gente, o pedía ayuda también para pagar salarios. Increíble. Sí, así que es un poco el trasfondo ¿no? Cuando vemos esto de Tesla, pensamos que este señor iba a perder plata porque tenía la planta cerrada, no, detrás estaba todo esto que conversamos. Sí, tienen otras empresas que por estos días han hecho también muchísima plata y sustentan un poco tal vez con las que se han perdido, pero es increíble. Sí. Pero es así, sucede en todo el mundo. Sí, en todo el mundo. Bueno, gracias, José. Espero que les haya gustado. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. 44 minutos pasaron de las 11. Josefina Peter pasaba por Mañanas Urbanas.